Alguna vez hice un vuelo en helicóptero por la Ciudad de México y sobre todo por la zona conurbada. Es impresionante. O sea, se pierde el paisaje en las unidades habitacionales así de casitas chiquitas. Tultitlán, Tecámac, ¿no? Chimalhuacán, etcétera. Y luego hay una cosa muy dramática porque ahí ves, pues, que evidentemente viven cientos de miles de personas. Pero lo más gacho es que después de eso, que ya de por sí es una cosa medio inhumana, se acaba la civilización, el pavimento, los árboles y empieza la ciudad perdida. Estamos de vuelta en 3 en 30, seguimos con Inti Muñoz. Inti, estábamos en reubicación de ambulantes. Bueno, te decía, para no darle muchas vueltas, lo que se hizo fue entrar en un proceso de diálogo, de negociación, de concertación, reconociendo que esa realidad estaba ahí. Es decir, no bastaba con estar molesto por la presencia de los ambulantes o pretender desaparecerlos. Es decir, se tenía que hablar de tú a tú para llegar a un acuerdo, tomando en cuenta que además esos comerciantes ambulantes también son parte de la dinámica económica vital del centro histórico de la Ciudad de México, que tal vez sea el centro histórico es el lugar más concurrido del país. En los 4 kilómetros cuadrados que tiene el perímetro A, llegan a estar un sábado más de 2 millones de personas. Es decir, es una densidad poblacional en ese momento que es 5 o 6 veces mayor que la de Mumbai, por ejemplo. Y eso evidentemente hace que sea un lugar con condiciones muy, muy peculiares. Lo que se hizo con el comercio ambulante fue construir acuerdos para una nueva cultura pues, del comercio popular. En 48 predios fueron reubicados y ahí estamos trabajando todavía en que se consolide el programa. Una pregunta, Inti, perdón, un segundo. Tú eres el responsable de hacer que esta política pública extraordinaria, que yo creo que todos los capitalinos nos sentimos muy contentos con haber recuperado el centro histórico, de que eso siga siendo posible, porque parece ser que si alguien de repente se duerme y no hace su trabajo, eso puede regresar al caos inmediatamente. ¿Cómo es esa dinámica? No, trabajamos en equipo. En realidad esto no sería posible sin el esfuerzo de coordinación que lleva a cabo la autoridad del centro histórico, la participación de la Secretaría de Gobierno en el diálogo con los comerciantes antes informales, de la Secretaría de Desarrollo Urbano junto con el Fideicomiso para llevar a cabo acciones de planificación de cómo recuperar el espacio público, cuál es el siguiente paso, qué tipo de proyectos llevar a cabo. Nosotros tenemos un equipo de participación ciudadana muy importante porque aquí la base de todo es que el centro histórico sea visto como un organismo vivo, como una ciudad viva, no como una ciudad museo, no como un conjunto de edificios. Creo que ese es el error en el que tal vez estaba incurriendo antes y es un error que se ha cometido en los procesos de regeneración en otras ciudades históricas. Inti, algunos amigos en Twitter nos dicen, ¿no? Paulosfera, LZB, que viven en el centro histórico, pero que ven 3 problemas fundamentales. Uno es que sigue muy sucio, ¿no? O sea, que sigue sucio, que hay mugre en las calles, que hay basura. Vi ¿no? las fotos de ALZ hace rato. Mira, ya la las conozco. enseño. Y otros 2 comentarios es que, uno, que las grúas trabajan durante el día, pero que en la noche no trabajan y a veces también se estaciona ahí la gente. Sí. Y la tercera, y creo que es muy importante, es el tema de comunicación con los vecinos. Sí. Se les convence de que vengan a vivir al centro histórico, Sí. pero muchas veces hacen eventos, hacen cosas culturales, pero no se involucran a los vecinos y no hay un sentido de comunidad y de pertenencia de los habitantes. Es por eso que echamos a andar un programa de participación ciudadana, para que los vecinos de todas las zonas del centro histórico sean partícipes activos en la toma de decisiones y obviamente en mecanismos innovadores de toma de decisiones, no solamente, sino de construcción de acuerdos, de construcción de nuevas soluciones. Ahora, el centro histórico, yo sé que últimamente que cada vez está más bonito, pareciera que de repente se nos olvida como estuvo antes. Tenemos mucho por hacer, estamos trabajando, es un reto grande, el mantenimiento de un espacio público que es el principal espacio público de la ciudad y tal vez del país, el espacio público que es el recinto de la memoria, el corazón de México, el más visitado, el más concurrido, donde están la mayor cantidad de cosas que nos importan a los mexicanos en términos de nuestra historia y nuestra cultura. Vienen 2 millones de personas al día, por Madero están pasando 215,000 personas al día en promedio, y el reto es grande. Sin embargo, se creó hace 1 año y medio, hace 2 años, la Intendencia del Centro Histórico, que es un nuevo organismo que está trabajando cada vez más en hacerse cargo de un nuevo modelo de gestión para el mantenimiento del centro histórico y que está barriendo una y otra vez. El centro histórico se barre tal vez unas 10 o 12 veces al día. Falta educar, entonces. Hay que seguir trabajando, la tarea es de todos, por supuesto que nosotros tomamos nota de estas observaciones, pero bueno, la tarea es
larga y compleja. Hubo, o yo creo que sigue habiendo preocupaciones sobre el subsuelo Sí. en el centro histórico. ¿Qué pasa ahí? Mira, en el subsuelo del centro histórico hay que estar trabajando todo el tiempo. Se creó recientemente el Comité de Usuarios del Subsuelo, que involucra a las secretarias de Protección Civil, de Obras, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a las compañías telefónicas, a las compañías de cualquier tipo de transmisión de datos, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, para que a la Comisión Federal de Electricidad últimamente ha sido muy, muy importante para trabajar en lo que fue en realidad la crisis verdadera más grave que tuvimos, que fue las explosiones de la red eléctrica subterránea, producto de que durante 40 años no se le dio mantenimiento. Y en ese comité de usuarios del subsuelo se toman decisiones para que estemos monitoreándolo. Pero, a ver, es decir, el centro histórico sí se hunde, ya no es la zona de la Ciudad de México que más se hunde, es decir, ya se hundió prácticamente todo lo que se tenía que hundir. Y lo que es muy importante, los grandes monumentos históricos, los pesados y grandes como el Palacio de Bellas Artes, la Catedral, Palacio Nacional, desde hace 25 años sufrieron algún tipo de, fueron objeto de algún tipo de intervención técnica de alto nivel para evitar que tuvieran afectaciones por el hundimiento. Oye, Inti, ¿qué esperamos del centro histórico de aquí al 2012? ¿Qué viene? Pero lo más importante es que consolidemos la recuperación del espacio público de distintas maneras. Es decir, se han arreglado en los últimos 2 años alrededor de 20 espacios públicos que antes estaban olvidados. El Centro Histórico de la Ciudad de México tiene en su seno pequeños jardines, plazas, corredores peatonales que estaban prácticamente olvidados, que se habían dejado de recorrer y de conocer. En 2007 hicimos una encuesta y resultó que el 90% de los habitantes de la Ciudad de México entendía por centro histórico Alameda, Bellas Artes, Palacio Nacional, Zócalo y nada más. Hemos trabajado para que en esas 200 manzanas a las cuales antes no se podía entrar, ahora estén estos espacios públicos, nuevas peatonales que se están a punto de echar a andar, sean objeto pues del disfrute de la gente, tomando en cuenta que, como tú lo dijiste al principio, el espacio público significa construir ciudadanía. El espacio público es la ciudad, es un espacio de encuentro y algo bien importante. Esto ha resultado, como también lo decían ustedes, yo lo quisiera confirmar, en que la recuperación del espacio público es la principal alternativa ante esta situación de inseguridad y de miedo, de violencia que vive el país. La calle de Regina, que se recuperó en el año 2008 como calle peatonal, se convirtió en ese momento, en 2 días, en la calle más segura de todo el centro histórico. ¿Cuál fue el antídoto? Niños jugando en la calle hasta las 11 de la noche, un nuevo parquecito, luz, el paisaje histórico recuperado y la gente participando para construir soluciones. ¿No deberíamos de, ir pensando en crear estas figuras de la autoridad del centro histórico como algo autónomo, independiente de los gobiernos, para que trasciendan elecciones, para que trasciendan gobiernos? Sí, como un espacio especialmente pensado para la gestión de una problemática compleja y particular, como es la recuperación del patrimonio, del espacio público, la organización de una ciudad histórica tan complicada como el Centro Histórico de la Ciudad de México, con sus 700 manzanas en total, con sus 1.800 monumentos históricos, con sus 34,000 habitantes de noche, que ya son un poco más, ya se abatió el despoblamiento, ya comienza a repoblarse. Tiene que ser un repoblamiento plural, accesible para todos los que están ahí, no queremos que se vayan. Con sus 2 millones de visitantes al día, ¿no? Con todos sus problemas de mantenimiento y de seguridad. Sin embargo, teniendo claro que debe ser responsabilidad pública del Estado, es decir, con participación ciudadana, pero debe ser una responsabilidad pública. Es decir, una idea de autonomía que implique privatización o una cosa etérea aparte, más allá de las leyes y de las instituciones, no. Es decir, la clave del centro histórico es participación ciudadana, recuperación del espacio público, habitabilidad e intervención democrática de los organismos del gobierno de la Ciudad de México e inversión pública. El 95% de la inversión pública que se ha hecho en el rescate del centro histórico ha sido del gobierno de la ciudad. Inti, pues se nos está terminando el tiempo de este programa, se nos va a dar de volada estos 30 minutos. Vamos a la recomendación de esta semana, antes de despedirnos, mi querido Gemi. Muchas gracias, Roberto. Pues sí, el 26 de mayo, el joven fotógrafo Carlos Casas va a exponer en la Torre del Reloj, ahí en el Parque Lincoln, en Polanco, conocido como Parque Los Espejos. Es un joven fotógrafo mexicano que ha tenido un enorme éxito. Es una exposición individual por primera vez. Se llama Ventanas en Retrospectiva. Vaya usted a verla, vaya usted a adquirir obra independiente de un joven fotógrafo mexicano que está progresando. Inti Muñoz, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Nos vemos en el Centro Histórico. Nos vemos en el Centro Histórico.
Gemi, José Manuel. Gracias, buenas noches. Nos vemos la semana que entra. Felicidades, gracias. Gracias por estar aquí.